Sustainable Culinary Think Lab, el podcast sobre sostenibilidad en gastronomía. Bienvenidos al podcast Sustainable Culinary Think Lab, un proyecto conjunto del Culinary Institute of America y el Barcelona Culinary Hub, en el que conversaremos con diferentes expertos del mundo de la industria alimentaria y de la restauración acerca de uno de los temas más relevantes y de actualidad, la sostenibilidad. Aprenderemos juntos, hablaremos de los retos y soluciones prácticas con profesionales que están liderando el cambio. En el podcast de hoy queremos saber quién tiene acceso a una comida saludable y sostenible. Exigimos a la industria alimentaria, restauradores y productores que cumplan con los principios de producción ética y que sean sostenibles. Pero en el mundo de la alimentación, ¿se puede ser sostenible y a la vez perseguir un crecimiento? ¿Puede la producción ecológica y de proximidad garantizar el acceso a toda la ciudadanía a alimentos saludables y sostenibles y a un precio asequible? ¿Qué cambios serían necesarios? Para intentar aclarar estas dudas, o por lo menos crear un diálogo alrededor de esta temática, yo mismo, Santi Maciaxas Faus, codirector del Torribera Mediterranean Center, conversaré con Marc Casabosch, del colectivo Xarculan, y Quico Sosa, de la empresa Natureco. Marc, además de coordinar el área de divulgación e información de Xarculan, tiene una larga trayectoria en este ámbito de trabajo, abrazando la micología, con más de 15 libros publicados durante los últimos 15 años, la agroecología y la etnobotánica, con títulos como Un huerto para ser feliz y Cultivando la vida. O la cocina comprometida y saludable en su proyecto familiar de ecoturismo de Castell de Sauró, que durante 8 años ha explorado otra manera de relacionarnos y proyectar nuestro entorno desde el hecho gastronómico y la divulgación del paisaje. En definitiva, la docencia, el compartir, el valor de transmitir no solamente lo estudiado, sino la pasión de las experiencias vividas como motor de cambio que nos facilite el despertar de la conciencia y descubrir todo lo esencial que nos rodea y nos sostiene, es lo que mueve a Marc. Quico Sosa es licenciado en Filosofía y Humanista y simplemente es un referente del mundo de la gastronomía de este país. Una de esas personas sabias con las que estarías horas y horas hablando. Algunos incluso lo han llamado el druida de los cocineros o el alquimista. Y todos reconocen el papel de Quico y en aquel momento su empresa familiar Sosa en la revolución gastronómica que vivió España y por extensión el resto del mundo en los años 90 y 2000. Sosa empezó produciendo neulas y conos para helados hasta crecer y crear una gama de ingredientes técnicos y tradicionales para pastelería y restaurantes. Agentes texturizantes, estabilizadores para helados, gelatinas, emulsionantes, esencias vegetales o mermeladas, confituras, frutas secas y liofilizadas, flores congeladas y un largo etcétera de productos. En el 2020, justo antes de la pandemia, vendió su parte de Sosa Ingredients y hoy en día es responsable de la empresa Natureco, un proyecto integral en ecológico que realiza desde producción de cereal o leche de cabra hasta obradores de carnes ecológicas, yogures, harinas, galletas, hamburguesas veganas, granolas y todo tipo de ingredientes ecológicos. Además de distribuir por toda España las principales marcas ecológicas del sector desde una logística propia. Hoy vamos a poder disfrutar de una charla que sin duda será muy interesante. En el mundo en el que nos ha tocado vivir, no solemos tener la oportunidad de poder contrastar de forma constructiva y calmada dos puntos de vista diferentes. Con sus matices, contradicciones, con sus puntos en común y en desacuerdo, hoy nos introduciremos en esta conversación. Empezamos. ¿Nos puedes explicar un poco para ubicarnos qué es Xarculan y qué es lo que hacéis? En Xarculan hacemos muchas cosas, pero el que hacemos, sobre todo, es recuperar tanto plantas silvestres comestibles, estamos hablando de recuperar la semilla para que se vuelvan a poner en el mercado, como variedades locales de huerta, ¿vale? Y recuperarlas en cuanto a la semilla también pasa por recuperar los usos de todas estas plantas. A partir de aquí, en este hilo conductor de principio a fin, ¿no? De que la semilla sale y la semilla vuelve a la tierra, pues es donde suceden todos los proyectos de recuperación, todos los proyectos de prospección, todos los proyectos de dinamización territorial, como la creación de un parque agrario, por ejemplo, toda la parte de alimentación, donde hay un horno, si se escucha algo será David, que es pues el panadero que está trabajando ahora mismo, ¿no? Donde está la tienda, donde hay productos derivados alimentarios que se hacen con todas estas plantas, pero el que hacemos realmente es recuperar
utilizar estas plantas silvestres, comestibles y las variedades locales para transformar el sistema alimentario o al menos generar debate y cuestionarnos lo que tenemos. ¿Y cuándo se creó? Porque creo que... 2016, en el año 2016. Y ya sois más de 20 personas en el equipo. Sí, casi 30. En Eixarcolan todo va muy rápido. Quizá, bueno, es un tema interno el que vaya rápido, pero al final es que aunque lo que se proyecta es la recuperación de la memoria, ¿no? Este biorritmo como más pausado, la realidad es que a nivel interno se va deprisa y se trabaja mucho para, bueno, porque creemos también que lo que tenemos entre manos es urgente. Kiko, después de acabar con toda la vorágine de Sosa, ¿no? Lo que supuso estar en medio de una revolución gastronómica, ahora estás en otro sector diferente. Cuéntanos, ¿qué es Natureco y qué buscas con este proyecto? Natureco es una empresa que tenemos dos almas, ¿no? Una empresa que distribuimos productos ecológicos y una empresa que producimos productos ecológicos. Entonces, al final, el inicio de... Yo siempre... El alma o el inicio de este proyecto de Natureco, que yo creo que en esto coincidimos mucho con Marc, es decir, al final es cómo dar valor a la tierra. O sea, cómo la tierra puede recuperar el valor que tendría que tener, ¿vale? Y bueno, hay muchas maneras de hacer esto, pero todas yo creo que son muy chulas. Pero en nuestro caso lo que intentamos es unir un concepto de distribución logística moderna con una producción en ecológico ligada a producción, digamos, una producción local. Pero combinado con esto, también con elementos de distribución de otras producciones locales o producciones ya más medias o más, de alguna manera, más europeas, ¿vale? Porque al final nuestro objetivo es de que todo esto sea fácil de encontrar. O sea, una de las grandes dificultades del sector es de que muchas cosas muy chulas son muy difíciles de encontrar o de conseguir. Hablábamos antes, ¿no? de buenos proyectos que al final tienen que cerrar porque no encuentran una forma de hacer llegar su producto. Claro, hemos visto tantos proyectos chulos que de alguna manera no han encontrado su forma de supervivencia, que esto cada vez que uno cierra, a todos yo creo que todos decimos, hostia, mierda, ¿no? O sea, esto, ¿por qué ha pasado esto? ¿Y Eixarcolan, esa parte logística? Bueno, yo creo que aquí la parte interesante de lo que representa Kiku y del relato es que pone sobre la mesa algo que es clave para entender a lo que nos enfrentamos. Más allá de los proyectos que nosotros tengamos interés de tirar adelante, hay unas inercias de mercado, hay unas dinámicas de mercado, la gente va hacia la comodidad, hay unos horarios de logística, digamos, ¿no? Cuando alguien tiene un restaurante no va a dedicar 2 días de su jornada laboral semanal a encontrar todas esas maravillas de producto del pequeño proyecto que está en un pueblo del Pirineo, del otro que está en Guadarrama, no. Entonces, tenemos que enfrentarnos a este reto de pasar del romanticismo puro de muchos de estos pequeños proyectos. Súper necesario. Que tiene, claro, porque es el alma de la historia. Porque si no funciona nada. Claro. O sea, No, la autenticidad, pero ¿cómo no perder esta autenticidad dando un salto de escala? Y no negaremos que nosotros en Eixarcolan esto es un debate interno también, porque al final nos movemos en un ámbito donde quien resuena con proyectos pequeños, locales, con todo este tema de la agroecología, a veces, pues este romanticismo lo expresa al máximo, ¿no? Y en el momento en el que se habla de dar un salto de escala, es como ya tiembla un poco todo. Dices, bueno, a ver si nos vamos a pervertir. Entonces yo creo que este debate es el interesante porque es ahí donde estamos. Porque es que estamos viendo cada día, cada semana hay algún pequeño proyecto que cierra, y si no cierra es porque está en la UCI. Y acabará cerrando en los próximos meses o en los próximos años. Y este es si conseguimos coger todo esto y darle una forma para que en el mundo de ahora y en el de mañana todo esto tenga una utilidad real, la gente pueda hacer uso de todo este alimento, de todo este producto, bien. Si no,
pues será algo residual. Bueno, o que conseguirá equilibrios locales que también existen, Que también, sí. Y que son muy buenos. O sea, yo a veces, pero yo siempre digo, lo hiperlocal con lo medio local, con lo un poquito más grande, al final va a acabar conviviendo. Es inevitable, o sea, es que esto es, de alguna manera... Ley de vida. Es ley de vida. Bueno, es que si no llegas a una inmensa mayoría de la claro, población. y luego al final es muy importante que no todos los consumidores tienen esta actitud, podríamos llamar, que yo con súper cariño llamo heroica. De activismo, De ¿no? activismo, Casi. ¿no? Que es súper necesaria. Pero claro, no podemos pedir esto a todo el mundo, ni a todos los restaurantes, ni a todos los consumidores. Entonces, el tema es decir, ¿cómo rompemos esta barrera? Porque a lo mejor esta persona empieza probando una cosa y se interesa por el movimiento. De hecho, Kiko, tú con Sosa, una de las cosas que conseguiste es el democratizar un poco el acceso de la alta gastronomía, los productos, las técnicas de alta gastronomía al restaurante de la esquina. Sí. ¿Es esto de lo que estamos hablando? ¿De intentar hacer algo parecido con los productos de proximidad o ecológicos y sostenibles? Sí, yo al menos mi proyecto sí. O sea, la pregunta que yo me hice, yo cuando salí de Sosa, con todo lo chulo y algunas cosas no tan chulas que hice, de alguna manera mi proyecto era súper romántico. O sea, decir, me compro masías, hago leche, hago carne ecológica y perdón, y a tomar por el culo. ¿Vale? Correcto. ¿Vale? Y entonces, claro, enseguida me salió la vena que yo llamo de boutique, de tendero, ¿no? Decir, hostia, pero ¿dónde vendo? ¿Sabes el cuento de la lechera? ¿Dónde lo voy a vender, no esto? Y luego dije, hostia, pues mira, pues me compro una empresa que hace yogures y una empresa que hace carne ecológica, que era Can Curdé y Ecovian. Bah, ya tengo la cosa arreglada. Pero luego me sale otro problema. Hostia, ¿cómo hago que esto llegue a la gente que tiene que comprar esto? Y ya tengo otro marrón, ¿no? Y al final, esto es el cuento de la lechera, que esperemos que acabe bien, porque claro, también te la puedes pegar en el cuento de la lechera. Y, digamos, pero al final, todas estas preguntas, es decir, la primera idea es decir, ostras, yo estoy un poco harto del mundo de esto, del negocio, del estrés, de no sé qué, tal y cual, voy a hacer otra cosa. Pero luego enseguida te planteas un tema que ahora además lo puedo tengo la parte numérica, que es decir, si yo tengo 200 cabras que hacen leche, como mucho, o sea, facturo no mucho, porque el sector primario es poco intensivo en margen. Tú has optado por una opción vertical, sí, ¿no? De controlar desde la producción hasta la distribución. Sí. Vosotros, Marc, cuando os planteáis o tenéis esos debates internos, ¿no? De cómo crecemos, ¿cuáles son las opciones que valoráis? Bueno, yo creo que aquí lo interesante que ahora comentabas tú, Kiko, cómo dar valor a todo lo que tiene que ver con el alimento real. O sea, el fresco está en crisis, ¿no? Está en crisis de precios. Porque tú rebajar el precio de un alimento fresco, me acuerdo de cuando contacté al principio con compañeros que están en Xarcolán, Ramón mismo, que lleva toda la parte de Llavors con Marta y con Julia, decía, pero tú has encontrado alguna manera de poder recolectar rápido, por ejemplo, para poder claro, ¿no? Porque si no, al final todo esto es muy bonito, pero ¿cómo te voy a ofrecer un mezclum de unas lechugas intensivas de producción industrial a un precio que sea competitivo, equiparándolo con el precio competitivo supuesto que tendríamos que conseguir con las silvestres? Está claro que los procesos, uno es industrial y el otro es manual, es artesano. Y aquí está el primer limitante. Vemos cómo el sector industrial cada vez puede poner en el mercado precios más bajos con alimentos o productos alimentarios y cada vez resulta más caro para el consumidor o consumidora pues consumir producto fresco, ¿no? Y con el fresco hay este limitante. Entonces, bueno, hay dos maneras de trabajarlo. Uno es cuando decís transformar el sistema alimentario, puede ser a través de la inspiración para que sea germen de que otros proyectos similares o no, pero vinculados en el ámbito, pues florezcan y vayan trabajando con esta mirada local, lo suyo.
Y la otra es, si realmente quieres transformar, el debate interno nuestro es cuando nos decidimos hacer galletas de orégano silvestre, estas galletas las tenemos que vender en un punto de venta o en 10 puntos de venta locales, o tenemos que dar el salto y estas galletas producirlas, entrar en la gran distribución, ¿no? Bueno, o un intermedio. O un intermedio. O un intermedio. O un intermedio, que puede ser distribución, pero sin llegar a... Sí, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, la opción que hemos hecho es por lo que llamamos el canal independiente. Es decir, tienda ecológica, tienda gourmet, agrotienda, a veces tienda de pueblo. O sea, que no es nada de estas cosas y es todo. Sí. ¿No? Y dices, son modelos de cercanía, sí, al consumidor, que de alguna manera no es la distribución moderna, que técnicamente se llama, y permiten de alguna manera pues tener este elemento intermedio entre lo que es podríamos decir, el activismo local y lo que es la gran masificación que implica una distribución moderna. Es en el punto en el que estamos nosotros también, ¿eh? Dar el salto a lo otro, que es donde realmente está la gran cuota de mercado. Porque esto también es así, ¿no? Siempre te planteas el punto de, bueno, estás hablando de transformar el sistema alimentario, pero si solo tenemos que transformar el 10 o el 20% de target que consumimos de esta manera determinada, al final es un eslogan, pero oye, lo otro va haciendo lo suyo, ¿no? Y ya hemos visto que en los últimos 5 años la cuota de mercado de la gran distribución aumenta, de la distribución moderna. Distribución moderna. ¿Qué dices tú, no? Sí. Entonces, bueno, es un poco también, tienes la sensación de no se para la máquina, se van haciendo muchas cosas, pero ves como el tiburón cada día engulle un poco más de pescado, ¿no? Y porque de ahora estamos hablando de distribución, pero hay un papel también que es el de la restauración ¿no? Y el de las cocinas de colectivos y colectividades. Yo me acuerdo, Marco, una de las primeras veces que hablábamos, ¿no? Que vuestro interés era pues que las croquetas de ortigas que hacéis pues llegara a más gente. Ahí Kiko consiguió esa manera, ¿no? Vosotros, ¿cómo os planteáis? Bueno, estoy en ello. Bueno, hablaba de Sosa, con Sosa, sí, Sosa, sí que conseguiste llegar a la alimentación ecológica cuesta más. Cuesta más. ¿Cómo haces que una alimentación ecológica le parezca sexy y le parezca interesante a un restaurante, y sobre todo con plantas silvestres o plantas olvidadas, ¿no? Yo creo que les parece sexy a todo el mundo. Sí. Yo creo que aquí el problema es cuando vamos a precio. Y la mayoría de lo que son cocinas de escuelas, de centros educativos, de colectividades, todo va a precio. Es como las formaciones en centros cívicos, van a precio. Entonces, difícilmente podrás ofrecer calidad si únicamente nos quedamos en el precio. Nuestra lucha es desde dentro también hacer presión para que no sean temas que vayan a precio. Es decir, que el valor, digamos, ¿cómo lo podríamos decir, no? Lo que no es tangible, pero que ahí está, la autenticidad, tenga un valor también de mercado. Y luego, pues cuando las administraciones sacan concursos públicos para entregar la parte de las comidas, de los caterings, esto se contemple. Porque esto, si no, es una problemática que nos la encontramos cada día en cualquier parte del territorio, ¿no? De que las empresas que están dando de comer van a precio, porque es que hoy en día lo que se puede gastar una empresa que está haciendo una comida para una escuela, si vamos a precio público, más allá del precio del menú que sale publicado, es que no llega a los 2 euros. Sí, sí. Entonces, ¿qué das de comer con esto? Yo no me puedo ir a buscar rabaniza para traerte. Pero sin embargo sí que tenemos los restaurantes, la alta gastronomía. Sí. Y yo diría, hay dos mundos. Yo toco la colectividad, nosotros la tocamos. ¿Por qué? Porque sí que empieza a haber algunas administraciones que empiezan a poner en los concursos. Primero, hay escuelas que se lo creen. Y esto es muy importante, ¿vale? Es decir, hay gente que ya se lo cree, y esto es importante. Luego, hay administraciones que se lo creen más o menos, ¿vale? De estas que se lo creen, empiezan a ponerlo en los concursos. Aquí hay un espacio que no es... o sea, no sé si vamos a llegar a la croqueta de ortiga, pero sí que, por ejemplo, te dicen, bueno, pues quieren fruta y verdura ecológica, quieren carne ecológica, quieren, bueno, pues una serie de productos ecológicos. Y esto es minoritario aún, pero empieza a pasar hasta el punto de algunas empresas gordas digamos, de servicio de colectividad a escuelas, empiezan a preguntar bastante. Es decir, oye,
pasa de precios, o sea, se está moviendo algo. Es incipiente, o sea, es pequeño aún, pero bueno, existe. Y luego está el mundo de la restauración, podríamos llamar el restaurante de calidad o de... a mí el concepto de alta restauración a mí me cuesta un poco, porque yo siempre digo, un país rico es aquel que tú puedes comer muy bien a partir de 15 euros. ¿Vale? Entonces, el truco es decir, ¿se puede hacer esto? Yo creo que sí. ¿Vale? Y evidentemente si pagas 100 euros, más, ¿no? ¿no? O si pagas 200 euros, aún más, ¿no? Pero el tema es decir, el discurso de la sostenibilidad, que es lo que en castellano llaman un palabro, ¿no? Que bueno, hay la ecología, la sostenibilidad y la proximidad. Y a veces entre ellos se juegan cosas que son buenas y a veces no tan buenas. ¿Vale? Pero bueno, con estas tres palabras, de alguna manera empieza a haber una sensibilidad o una realidad de que los restaurantes quieren este valor añadido. Yo cuando empecé en la restauración, todo el mundo quería ser creativo solo, ¿no? O sea, la creatividad era el valor absoluto, ¿no? Ahora la creatividad es un elemento más y la sostenibilidad es un elemento muy importante que tú tienes que integrar a tu discurso de restauración. Pero, como todos los discursos, pueden ser más o menos reales. Correcto. Claro, porque el valor de la palabra es algo que en los últimos años también se ha perdido mucho. Entonces tú decías, da igual el ámbito en el que te muevas, pero si dices ecológico. Hace 30 años quería decir una cosa. Ahora mismo pues podríamos llegar a la conclusión de que no quiere decir nada. Tienes que hablar ya de agroecología, tienes que ponerle un poco más de explicación, porque en realidad... Yo creo que sigue siendo, o sea, dentro de las dificultades de las palabras, ¿no? Podríamos hablar de que cualquier palabra puede perder su sentido, pero se tiene que reconocer que el certificado ecológico, con todos sus problemas, incoherencias, problemas, etcétera, etcétera, sigue siendo de lo más serio como elemento de certificación, al menos que yo conozco, porque todo lo demás, como la sostenibilidad y la proximidad, hostia, tienes que saber la persona ya. O sea, si te crees las otras palabras, tienes que conocer la persona y fiarte de una persona, porque en sí la palabra no hay forma de controlarla. De los 100 kilómetros, ni nada que tengamos. Bueno, está el debate de la huella de carbono, que sí, es algo que en el Reino Unido sobre todo se habla desde hace tiempo, de ver... Porque esto sería interesante, porque producir 1 kilo de carne en el sur de España no tiene el mismo coste ambiental que producirlo en el Pirineo. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, te puedes encontrar que es más sostenible esa carne del Pirineo viajando 2.000 kilómetros que la del sur, comida a 100. Totalmente. Y aquí sí que es un debate muy interesante que de momento que pues... se tendría que incorporar. Claro. Yo, por ejemplo, ahora tengo una oferta por pasar para una colectividad y sé el precio que quieren comprar, de alguna manera, y yo con ternera de los Pirineos es que no, es imposible. O sea, es imposible, no salen los números. Ya. ¿Por qué? ¿Tú puedes traer ternera de otras zonas más baratas? Sí, yo no lo hago, por principios, ¿no? Diciendo, yo quiero ternera que sea de aquí, vale, perfecto. Quiero que el cerdo sea de aquí, quiero que el pollo sea de aquí, perfecto. Pero, de alguna manera, esto tiene implicaciones. A lo mejor no soy tan competitivo. Claro. Porque... Pero, y ya ese cocinero, ¿no?, que estabas comentando antes, Kiko, que quiere ser sostenible porque entiende que antes tenía que ser innovador y ahora tiene que ser vanguardista, al menos en una parte y ahora entiende que... Ahora tiene que hacerlo todo. Ahora es correcto, ahora tiene que hacer todo y más barato, bueno, no. No, en este caso el factor precio no es tan importante como un comedor escolar, para entenderlo. Pero entonces, ¿cómo se le ayuda realmente a este cocinero que tiene esa inquietud, que no tiene el tiempo de mirarse todos los productores? O de tener 50 proveedores, ¿no? Claro, entonces, o sea... Bueno, mi opción, que aún no, ya digo, la estoy de alguna manera poniendo en práctica, es decirle, bueno, pues te lo pongo fácil, o sea, no tienes que ser un héroe para conseguir esto.
Esta es mi opción. Porque lo que te ofrece Natureco, ya te garantizo yo que... Claro, porque yo ya tengo una estructura te logística. garantizo que esto Claro, sí que es de proximidad. No, yo sí te garantizo es... que está certificado. Y todo lo que podemos es de proximidad. Pero si no está certificado, vosotros no o sea, ¿te basas mucho en la certificación? Sí, yo sí. Y, O sea, Natureco sí. Y todo aquel debate alrededor de los sellos y... Yo soy pro sello. Tú eres pro sello. Yo sí. ¿Y en Echarplan sois pro sello? No es que no seamos pro sello, sino que cuando también te dedicas a la parte de las silvestres, que muchas de ellas aún estamos haciendo presión a nivel administrativo gubernamental para que sean reconocidas como tal, estamos en otro nivel. Claro. En el mundo del puro fresco, si hay envasado, tienes que entrar en distribución. Claro. Ya no es un tema de... Claro, es que ya más que el pro sello es que si no tienes el sello, ya estás bloqueado en según qué sitios, ¿no? Claro. Porque es la manera de filtrar para según qué cliente. Es decir, no, hombre, si tú me vienes aquí a contar una milonga, pero yo no veo el sello, no me sirve. Entonces nosotros, por el volumen que manejamos, estamos en ese punto. El otro día nos decían, ¿no?, del Departamento de Agricultura, que tenemos que hacer unas cosas con ellos en otoño. Decían, pero hemos visto que las semillas no estáis dadas de alta como ecológicos y tal. Bueno, es que, a ver, es que podríamos estar hablando mucho rato. Más que nada porque la normativa ecológica, cuando se creó, que tiene ya 30 años. Sí. Claro, es que el contexto era otro. Sí. Entonces ahora a nosotros quizá todo no nos sirve tal como se está planteando. Vosotros sois más que ecológicos. Sí. O sea, por definición. Pero alguien le va a pedir un sello. Pero alguien le va a pedir un sello a Echarplan para demostrar que realmente lo es, porque si no, no va a tener esa credibilidad. Yo creo que forma parte de su propio momento de crecimiento. Sí. O sea, en el momento que esta certificación le sea un elemento casi anecdótico, que lo va a ser, Sí. lo van a hacer. ¿No? Sí. Ten en cuenta una cosa, que dentro del mundo ecológico la semilla no ecológica está permitida. Sí. Se tiene que pedir autorización, pero no es que no esté permitida. O sea, tú puedes tener una semilla no ecológica, y si es una semilla salvaje, te diría casi, es como la caza. O sea, por definición la caza no es ecológica. Pero yo hago paté de jabalí ecológico, y lo hago yo, y es ecológico. Pero, o sea, el ecológico permite lo salvaje. Lo que pasa es que la certificación de lo salvaje, claro, es como... bueno, a veces es todo bastante pintoresco. Son aporías a veces, ¿no? Decir, bueno... Claro, aquí también está el tema de que justamente nosotros estamos dentro del mundo de lo social también, porque la etnobotánica no deja de ser esta relación, ¿no?, de la sociedad con las plantas, en este caso, y reivindicamos la vuelta al cole de la confianza, de los tejidos estos de vínculos más cercanos, de oye, ven que te lo enseño. Las personas, de volver allí, ¿no? Y al hacer hincapié en todo esto... Territorio. Pues, exacto, el territorio, de hecho, territorio es una palabra curiosa porque no se asimila bien al terroir, por ejemplo, francés, ¿no? Que sería el terreno. Territorio... A veces es como todo lo que no está en una ciudad, y territorio ha sido una palabra que nosotros también la utilizamos, pero surgió de un despacho en una ciudad, ¿no? Que era como, bueno, aquí estamos nosotros y lo otro es territorio. Entonces, es sobre todo las relaciones de las personas, porque esto en Barcelona, en ciudad, también puede pasar. Pero recuperar este vínculo de confío en lo que tú haces y en la palabra y en estas historias, en estas pequeñas historias, porque cuando recuperamos un uso tradicional de una planta que te lo está contando una persona de 95 años, si no hay confianza, la persona de 95 años no te da un sello de su explicación. Hay confianza. Correcto. Y de hecho en otros los podcasts de esta serie hemos hablado de esas normas que se crean en las ciudades que impactan en el mundo rural, ¿no? Y al final no deja de ser el mundo urbano que le dice al mundo rural cómo tiene que cultivar, cómo tiene en ti. Y ese es otro debate que hemos tocado en uno de los podcasts. Pero ya llevamos un buen rato hablando, o sea que nos vamos a ir cerrando, pero sí que hay una serie de preguntas fijas que hacemos siempre a todos los participantes de nuestros podcasts. Y empezaríamos un poco en esa parte. Entonces, para vosotros, ya sabéis que cuando hablamos, ya lo hemos hecho, hemos hablado de sostenibilidad y salen muchos temas, sostenibilidad social, de producto, medioambiental. Para vosotros, ¿qué es lo más importante cuando se habla de sostenibilidad? ¿Qué pensáis cuando se os dice sostenibilidad? Yo primero hago
hago caras raras primero, antes de entrar en el tema. Nosotros hablamos, fíjate que nosotros cuando tenemos que hablar de sostenibilidad, utilizamos muchísimo sostenibilidad real. Tenemos que poner el real detrás. Porque la sostenibilidad del mercado, la de hoy, la que sale en los cartelitos y en el marketing, muchas veces es puro greenwashing. Entonces, claro, si yo voy por los sitios hablando de sostenibilidad, a mí mismo me da la sensación ya como proyecto, nos pasa a todos aquí, es como, queda cojo. Porque claro, Carrefour también es sostenible. No sé cómo te diría, ¿no? Y al final dices, bueno, no, estamos hablando de otra cosa. Entonces tenemos que ayudarnos de el concepto real para darnos cuenta de que hay que cuestionarse cuando alguien te dice sostenible, ¿qué implica todo esto detrás? Por eso decíamos lo del valor de la palabra, ¿no? Entonces, sostenible tiene que ir vinculado a conceptos como resiliente, valor social, tiene que ir valor ambiental, ¿no? Que puede ser algo sostenible. Y a lo mejor tú, por ejemplo, comercializas quinoa, ¿no? Sí. Pero ¿puede ser realmente sostenible una quinoa con todas sus implicaciones? ¿La podemos vender? Y yo a veces hay quinoa nacional y quinoa de Bolivia. La quinoa de Bolivia realmente, que se vende en el mercado muchas veces como algo sostenible, es complicado. Sí, pero yo aquí diría, desde un punto de vista también casi histórico, etnográfico, etcétera, es decir, siempre han viajado las cosas. Las especias. Esto es verdad. Siempre han viajado. Es decir, en la cocina medieval catalana tú te encuentras especias, digamos, de miles y miles de kilómetros. Y en el Neolítico haces análisis de lo que comían y encuentras cosas que viajaban mucho. Es decir, el ser humano siempre ha comido lo que ha podido. Y siempre le ha gustado lo viajado. O sea, pero ahora tenemos un punto extra. Es como decir, antes es como la celebración y la nutrición. Es decir, ¿cuál es la patología? Celebrar demasiado. No la celebración en sí. Exacto. Es decir, este es el problema. Es decir, las sociedades modernas celebramos demasiado. Sí. Comemos demasiada carne. Sí. Tenemos como elementos de exceso. Y que somos muchos. Que ahora cuando tú dices el aceite de coco, ¿qué pasó con el aceite de coco? Claro. Pues que es saludable, es sostenible, es una maravilla, lo es todo. Y te encuentras lineales y lineales y lineales con aceite de coco. Sí. ¿Qué pasa con ese coco en esa comunidad local? ¿Qué pasa con la quinoa en la comunidad local? Sí. Porque somos muchos. Somos muchos. Y en realidad, con todo el cariño a nuestra especie, somos una plaga. Sí. Entonces, claro, no hay que obviarlo tampoco, claro. Hemos de ser honestos, ¿no? Sí. Y somos una plaga. Entonces, sí, todo lo que dices. Yo siempre digo, yo creo que es posible que un café viaje de forma honesta, sostenible, dile honesta, dile de comercio justo. O sea, esta palabra que has dicho, Kigo, yo creo que es importante, honesta. Aún nosotros no le hemos acabado. También es un poco abierta, ¿eh? Creo que vuelve a la confianza. Pero vuelve a la confianza. Pero hay el tema del comercio justo. Él te va a decir de pagar a las personas para que vivan dignamente en otros sitios de forma correcta. Y que se combine con una producción, en este caso es en Andalucía, de quinoa, ¿vale? Y por qué no puede haber quinoa en otros sitios. Pero esto pasa mucho con el trigo sarraceno, con muchas de estas cosas que dices, bueno, en realidad hay un déficit descomunal de trigo sarraceno producido aquí, y en Europa te diría. O sea, Europa no produce lo que consume. ¿Cuál es la práctica en innovación en materia de sostenibilidad que os parece más interesante, más significativa? Si tenéis que decir si alguien se tiene que poner a ser sostenible. En alimentación, ¿eh? Sí. Bueno, al final, yo, por ejemplo, hay un tema de decir cómo conseguir que las proteínas no viajen tanto, proteínas vegetales. Esto es un tema muy, yo creo, muy importante. Es decir,
toda la alimentación, digamos, animal, y no solo animal, se basa en excesivas cadenas largas de transporte. Entonces hay un tema que es cómo conseguir que proteínas que hemos cultivado toda la vida, como el garbanzo, la soja, se puede producir, digamos. De hecho, en Francia se está produciendo. Y bueno, todo esto a mí es un tema que me interesa mucho. Yo creo que el reducir lo que sería el reducir el desperdicio, porque en las cocinas, y esto en las silvestres nos ayuda mucho, cuando alguien te dice, ¿y qué me como del hinojo? Bueno, ¿qué te comerías del hinojo cultivado? Bueno, claro, el bulbo, ¿no? No, todo. La flor, la hoja, todos los tallos. Pues con esto pasa, imagínate la zanahoria. ¿Cuántos kilos, cuántos miles de toneladas cada día se deben tirar como desecho de hojas de zanahoria que no se aprovechan para cocinar? O ya si salimos de nuestro ámbito del pescado, es que del pescado se come todo. ¿Cuánta parte de pescado se está tirando? Ojos, vísceras, espinas. Porque no se sabe cocinar suficientemente bien en cuanto a aprovechamiento. Creo que podríamos estar produciendo, no tenemos datos, pero podríamos estar produciendo muchísimo menos, comiendo muchísimo mejor, si se hiciera mucho hincapié en toda la parte del desperdicio alimentario a este nivel, de partes de la comida que no se vienen utilizando pero tienen un uso en la cocina. Vale, volvemos a la versión Flash. Vale. Venga, lo conseguimos, venga. ¿Cuáles son vuestros referentes a nivel de persona, negocio, en el mundo de la sostenibilidad? Cuando pensáis en sostenibilidad, ¿tenéis algún referente en concreto? Para nosotros nuestros referentes son las abuelas. ¿Las abuelas? Casi coincidiría, ¿eh? Sí. Sí, porque hay mucho hay muchos proyectos admirables, muchos. O sea, Charcolán es un caso clarísimo. Pero sí, hay algo de recuperar elementos ancestrales. Sí, muchas preguntas, la respuesta están respondidas. Creo que la abuela la tenía. Y hay que no olvidarlo, ¿no? De volver allí, de volver a esa raíz, que no quiere decir que no se pueda crecer, que no quiere decir que tengamos que innovar, pero a veces esa pregunta que dices, ¿esto cómo lo haría? Bueno, pregúntale a la padrina, que decimos en catalán, pregúntaselo a la abuela a ver qué te dice. Vale, en temas de sostenibilidad, ¿qué retos os preocupan más? En versión Flash, por favor. Bueno, yo creo que el tema energético es absolutamente clave. Para mí, o sea, y traducido al mundo de cada uno, son unos niveles de inversión muy importantes. Es decir, nosotros tenemos logística, la solución de logística refrigerada en sostenible aún no existe, ¿no? Lo máximo que podemos pretender es compensar el desastre, ¿no? Es decir, que lo que estropeamos por un lado lo compensemos por otro. Pero no hay, ahora están electrificando lo que es, y bueno, veremos si es la solución o no, esto ya no me meto. Pero lo que está claro es que la logística es ya el punto, digamos, inicial del problema. Y luego que todos los procesos que hacemos internamente con energía, estén solucionados a nivel de que sean no sean energías fósiles, porque todo el problema gordo que está habiendo de calentamiento, de cambio climático, o sea, es tan bestia que dices, y no sé si hay suficiente capital para acelerar la solución. A nosotros nos preocupa mucho el tema del crecimiento versus decrecimiento, ¿no? Porque creemos que la sostenibilidad real, o esta honestidad, tiene que pasar por el decrecimiento de una forma u otra. Lo que pasa es que el decrecimiento quizás no vende mucho, porque aún seguimos instalados en el mito del crecimiento. Pero, claro, nos preocupa. Más que nos preocupa, nos ocupa ver si seremos capaces, todos juntos, de entrar en un modelo de decrecimiento consciente que nos haga dar 3 pasos atrás para poder dar uno hacia adelante, ¿no? Y esto te ocupa porque te das cuenta de que a la hora de la verdad, a nivel de marketing, a nivel comercial, el tiburón quiere crecer.
Entonces, bueno, vale, el tiburón quiere crecer, pero aquí no se va a crecer. Y si crecemos, pues acortaremos nuestra existencia en el planeta, no hay más. Entonces, a ver si seremos capaces de crear un modelo de decrecimiento atractivo, sugerente, donde las personas tengamos ganas de apuntarnos, ¿no? Como si fuera la nueva moda. Decir, oye, pues esta moda este año ya no viajo tanto. Esta moda este año es que ya me como esa planta para no comerme la otra porque es que la huella de carbono es que... Y esto mola. Hacerlo sexy. Hacerlo sexy. Vale, como sabéis, somos de este podcast desde 2 escuelas de cocina, el Barcelona Culinary Hub y el Culinary Institute of America. Entonces, como última pregunta, si puede ser en 2 o 3 palabras simplemente, ¿qué consejos les daríais a toda aquella gente joven que está estudiando, que quiere poder incidir de alguna manera y cambiar el mundo en el que estamos y hacerlo más sostenible, próximo y trabaja también por la salud planetaria? Que a esas personas que están estudiando, ¿qué les diríais? Que se cuestionen el origen, siempre el origen, de todo, de los procesos, de los productos, pero sobre todo que no den nada por hecho, que desconfíen y que se lo cuestionen. Yo diría que o conozcan a las personas a base del cuestionamiento del origen, y en caso de que no puedan llegar a las personas, que es muy probable, que consuman de alguna manera lo más sostenible o ecológico posible. Es decir, que en caso de no llegar a la persona, de alguna manera que hagan el esfuerzo de cambiar el mundo vía lo que consumen. Kiko, Marc, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que ha sido una conversación extremadamente interesante, que seguro que nos hubiéramos quedado aquí un buen rato continuando, pero lo hemos de dejar aquí. A nuestros oyentes y que se van conectando a nuestro podcast, pues nada, decirles que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Siempre es un placer compartir este momento con vosotros. Continuamos descubriendo la gastronomía sostenible juntos.